Libros secretos del Rosario. Luis María Grignon de Montfort. Novena Rosa. Los enemigos del Rosario. 30. Pero veamos ahora qué injusticia es impedir los progresos de la Cofradía del Santo Rosario y cuáles son los castigos de Dios para los desgraciados que la han despreciado y quisieron destruirla. Como la devoción del Santo Rosario ha sido autorizada por el cielo con varios prodigios y aprobada por la Iglesia en varias bulas de los papas, solo los libertinos, impíos y espíritus fuertes de estos tiempos se atreven a difamar la Cofradía del Santo Rosario o alejar de ella a los fieles. En verdad que sus lenguas están infectadas con el veneno del infierno y que son movidas por el espíritu maligno, porque nadie puede desaprobar la devoción del Santo Rosario sin condenar lo más piadoso que hay en la religión cristiana, a saber, la oración dominical, la salutación angélica y los misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos espíritus fuertes, que no pueden sufrir que se rece el rosario, caen con frecuencia en el criterio, reprobado, de los herejes, que tienen horror al rosario. Aborrecer las cofradías es alejarse de Dios y de la piedad, puesto que Jesucristo nos asegura que se encuentra en medio de los que se reúnen en su nombre. No es ser buen católico despreciar tantas y tan grandes indulgencias como la Iglesia concede a las cofradías. Disuadir a los fieles de que pertenezcan a la del Santo Rosario es ser enemigo de la salvación de las almas, que por este medio dejan el partido del pecado para abrazar la piedad. Sí, San Buenaventura dijo, con razón en su Salterio, que morirá en pecado y se condenará quien haya despreciado a la Santísima Virgen. ¿Qué castigos aguardan a los que apartan a otros de las devociones a Nuestra Señora? Décima Rosa. Milagros obtenidos por el Rosario. 31. En ocasión en que Santo Domingo predicaba esta devoción en Carcasona, un hereje se dedicó a poner en ridículo los milagros y los 15 misterios del Santo Rosario, lo que impedía la conversión de los herejes. Dios permitió, para castigar a este impío, que 15.000 demonios entrasen en su cuerpo. Sus parientes le llevaron al bienaventurado padre, Santo Domingo, para librarle de los espíritus malignos. Aquel se puso en oración y exhortó a todos los presentes a rezar con él el rosario en alta voz, y aquí que a cada Ave María la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo de este hereje en forma de carbones encendidos. Después que fue curado, abjuró de todos sus errores, se convirtió y se inscribió en la Cofradía del Rosario, con otros muchos compañeros arrepentidos con este castigo y con la virtud del rosario. 32. El doctor Cartagena, de la Orden de San Francisco, y otros varios autores refieren que el año 1482, cuando el venerable padre Diego Spranger y sus religiosos trabajaban con gran celo para restablecer la devoción y la cofradía del Santo Rosario en la ciudad de Colonia, dos famosos predicadores, envidiosos de los grandes frutos que los primeros obtenían con esta práctica, trataron de desacreditarla en sus sermones, y como tenían talento y predicamento grandes, disuadieron a muchas personas de inscribirse. Uno de estos predicadores, para mejor conseguir su pernicioso intento, preparó expresamente un sermón en domingo. Llegó la hora y el predicador no aparecía, se le esperó, se le buscó y al fin se le encontró muerto, sin haber sido auxiliado por nadie. Persuadido el otro predicador de que este accidente era natural, resolvió suplirle para abolir la cofradía del Rosario. El día y hora del segión no llegaron, y Dios castigó al predicador con una parálisis que le quitó el movimiento y la palabra. Entonces reconoció su falta y la de su compañero, recurrió con el corazón a la Santísima Virgen, prometiéndole predicar por todas partes el rosario con tanto brío como lo había combatido y rogándole que le devolviese para esto la salud y la palabra. Lo alcanzó de la Santísima Virgen, y, encontrándose súbitamente curado, se levantó como otro Saulo, cambiado de perseguidor en defensor del Santo Rosario. Hizo pública reparación de su falta y predicó con mucho celo y elocuencia las excelencias del Santo Rosario. 33. No dudo de que los espíritus fuertes y críticos de nuestros días, cuando lean las historias de este librito, las pondrán en duda, como han hecho siempre, aunque yo no he hecho sino transcribirlas de muy buenos autores contemporáneos, y en parte de un libro compuesto recientemente por el R.P. Antonino Tomás, de la Orden de Predicadores, titulado El Rosal Místico. Todo el mundo sabe que hay 3 clases de fe para las diferentes historias. A las historias de la Sagrada Escritura, les debemos una fe divina. A las historias profanas que no repugnan a la razón ni están escritas por buenos autores, una fe humana. A las historias piadosas referidas por buenos autores y en modo alguno contrarias a la razón, a la fe y a las buenas costumbres, aunque a veces sean extraordinarias, una fe piadosa. Reconozco que no hay que ser ni muy crédulo ni muy crítico, y que debemos quedarnos siempre en el medio para encontrar el punto de verdad y de virtud, pero también sé que así como la caridad cree fácilmente todo aquello que no es contrario a la fe ni a las buenas costumbres, la caridad todo lo cree. Del mismo modo el orgullo conduce a negar casi todas las historias bien justificadas con el pretexto de que no están en la Sagrada Escritura.
Es el lazo de Satanás, en que han caído los herejes que niegan la tradición y donde los críticos de hoy caen, insensiblemente, no creyendo porque no comprenden o cuando no les agrada, sin otra razón que el orgullo y su propia suficiencia. Segunda decena 36ª Rosa, una mujer de Amberes, libertada de las cadenas del demonio. 109. En el año 1578 una mujer de Amberes se entregó al demonio, firmando el acta de entrega con su sangre. Algún tiempo después se arrepintió, y como sintiera gran deseo de reparar el mal que había hecho, buscó un confesor prudente y caritativo para conocer el medio de librarse del poder del diablo. Encontró efectivamente un sabio y virtuoso sacerdote que le aconsejó buscase al padre Henry, director de la Cofradía del Santo Rosario del convento de Santo Domingo, para que la inscribiese en la cofradía y la confesara, y así se lo pidió, pero en vez del padre, encontró al demonio bajo la forma de un religioso que la reprendió severamente y le dijo que ninguna gracia podía esperar de Dios, ni había modo de revocar lo que había firmado, lo cual la afligió mucho. Pero no perdió por completo la esperanza en la misericordia del Señor, volvió a buscar al padre y encontró nuevamente al diablo, que la rechazó como en la ocasión anterior, mas repitiendo, por tercera vez el intento, permitió el Señor que encontrase al padre Henry, a quien buscaba, el cual la recibió con caridad, exhortándola a confiar en la bondad de Dios y hacer una buena confesión, la admitió en la cofradía y le ordenó que con frecuencia rezase el Santo Rosario. Y un día, durante la misa que el padre celebraba por la mencionada mujer, la Santísima Virgen obligó al diablo a devolverle la cédula firmada, y quedó así libertada por la autoridad de María y la devoción al Rosario. 37ª Rosa en monasterio, transformado por el Rosario. 110. Un señor que tenía muchos hijos, accediendo a la vocación religiosa de una de las hijas, la ingresó en un monasterio que se encontraba a la sazón completamente desarreglado, pues las religiosas solo respiraban vanidad y frivolidad. El confesor, hombre fervoroso y devoto del Santo Rosario, deseando dirigir a esta joven religiosa a la práctica de vida más perfecta, le ordenó rezar todos los días el rosario en honor de la Santísima Virgen, meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Le agradó a ella mucho esta devoción y poco a poco fue aborreciendo el desarreglo de sus hermanas y empezaron a gustarle el silencio y la oración, a pesar del desprecio y burlas de las otras religiosas, que interpretaban su fervor como gazmoñería. Habiendo ido por aquellos días a visitar el monasterio un santo abad, tuvo una extraña visión mientras oraba. Le pareció ver una religiosa en oración en su celda ante una señora de admirable hermosura, acompañada de un coro de ángeles, los cuales con flechas encendidas, arrojaban a la multitud de demonios que pretendía entrar, y estos espíritus malignos huían a las celdas de las demás religiosas, en figura de sucios animales, para excitarlas al pecado, en el cual muchas de ellas consentían. Conoció el abad por esta visión el mal espíritu de este monasterio, creyó morir de pena, llamó a la joven religiosa y la exhortó a la perseverancia. Reflexionando sobre la excelencia del Santo Rosario, resolvió reformar a estas religiosas con tal devoción, adquirió para ello hermosos rosarios que regaló a todas las religiosas persuadiéndolas de que lo rezasen todos los días y prometiéndoles, si así lo hacían, no violentarlas para que se reformasen. Recibieron complacidas los rosarios y prometieron rezarlo con esa condición. Cosa admirable, poco a poco dejaron sus vanidades, se dieron al recogimiento y al silencio y en menos de un año pidieron ellas mismas la reforma. El rosario pudo en sus corazones más de lo que hubiera conseguido el abad con sus exhortaciones y su autoridad. Libros secretos del Rosario.